Hola, buenas. Hoy vamos a hablar de presión y pulso venoso. Soy Ariel Espinosa de la Cátedra de Semiología. La importancia de esto radica en que nosotros cuando examinamos el cuello podemos ver estructuras que nos permiten evaluar parte del examen físico fuera del área precordial, tanto el pulso arterial como el venoso. La diferencia fundamental entre estos dos es que uno se palpa, el pulso arterial. En cambio, el pulso venoso solamente se puede ver y podemos determinar muchísimas funciones, o podemos darle muchísimas funciones a partir de la observación del pulso venoso. Es algo importante debido a que el examen físico de cardiovascular, nosotros vamos a poder determinar, eh, a partir del pulso venoso, gran parte del funcionamiento de la aurícula derecha y por ende de la función miocárdica, y así poder estimar el funcionamiento o el buen funcionamiento del mismo o de las patologías que puedan llegar a estar subsistiendo según lo que nosotros veamos. Mm, 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 mm. Bueno, para que nosotros tengamos en cuenta, hay cosas a definir. Es importante que nosotros tengamos en cuenta de que eh, existen puntos a tener en cuenta. Uno es el eje flebostático. El eje flebostático es el eje que pasa en la aurícula izquierda, como pueden ver, en la aurícula derecha, quiere decir, que es donde desembocan las cavas superiores e inferiores. Es decir, la desembocadura de las cavas, que son las que llevan todo el volumen sanguíneo venoso, y al cual nosotros nos va a interesar medir las presiones que se ejercen sobre este sistema venoso, van a generar presiones a nivel de la aurícula derecha, y esta a su vez va a ejercer sus presiones correspondientes sobre las venas, la cual nosotros vamos a poder determinar solamente por ramas a través de la yugular interna externa a nivel del cuello, pero que nos van a ayudar a saber sobre el funcionamiento de la aurícula derecha, o de las presiones que maneja hidrostáticamente, ¿no? En las presiones que maneja el sistema venoso. Entonces acá vamos a poder determinar algunas cosas. Con un paciente de pie, el eje flebostático que siempre pasa por la aurícula derecha, que siempre va a ser paralelo al plano de la Tierra, es decir, a la superficie en la cual está apoyado, nosotros tenemos que saber que este eje flebostático que pasa a nivel de las axilas, si nosotros querríamos hablar más específicamente a nivel del espacio, del cuarto espacio intercostal uniendo ambas axilas, eso es el nivel donde se encuentra la aurícula derecha. Habitualmente la presión venosa, es decir, la presión hidrostática que ejerce sobre las venas, ¿sí? Es de más o menos 8 centímetros de agua. Aquí he puesto 10, pero es 8 centímetros de agua, más o menos 2 centímetros de agua. Por eso le he dado el punto de corte superior, que es de 10 centímetros de agua. Si nosotros midiésemos en un tórax normal, desde la aurícula izquierda, derecha, hasta la vena acá, hasta completar esa columna de 10 centímetros de agua, en un paciente parado, esto no se podría ver, no se podría reflejar en las venas del cuello, ¿sí? ¿Por qué? Porque la diferencia de estos 10 centímetros de agua, que son en centímetros, nosotros decimos de agua porque medimos una columna, pero son centímetros comunes, si nosotros medimos o nos ponemos una regla desde el lugar que nosotros estamos definiendo como eje flebostático hacia arriba, no supera las clavículas, ¿sí? Pero tener en cuenta, son parámetros que tenemos que tener en cuenta para poder medir la presión venosa central. Como vemos en esta imagen, cuando nosotros colocamos el paciente en más o menos 30 o 40 grados, ¿sí? Cuando nosotros colocamos el paciente 30 o 40 grados, esto deja de tener las estructuras de pie, por ende, cambian los ejes, cambian las presiones y cambian los ejes. Recuerden, el eje flebostático va a pasar por la aurícula derecha, ¿sí? Más o menos por acá, ¿sí? Y que siempre es paralelo al plano del piso, ¿sí? A este plano. Acá, en cambio, vamos a tener el eje flebostático, ¿sí? Eso quiere decir que más o menos por acá está el eje flebostático. Acá hay que tener en cuenta otro parámetro cuando mi paciente está en 45 grados. Esta es la maniobra que yo voy a usar, o sea, a partir de la colocación de mi paciente 30 a 40 grados, la maniobra que yo voy a usar para tratar de medir las presiones venosas. Ya esta diferencia entre el eje flebostático y hacia arriba, estos 10 centímetros ya superan a nivel external.
y se van a trasladar al cuello. ¿Cómo lo puedo trasladar? Bueno, en un plano que se va desde la unión entre la cabeza del esternón y el cuerpo del esternón, esa unión, este plano, este ángulo que se forma acá, que es un ángulo abierto, es el ángulo de Lewis, ¿sí? Y uno de los laterales de ese ángulo, que es el que corresponde a la cabeza, lo vamos a proyectar sobre el cuello, de esta manera. Hasta esa altura, esto de acá a acá, son los 10 centímetros de agua que nosotros habíamos visto, que habíamos visto en la imagen anterior, ¿sí? Son esos 10 centímetros. Eso quiere decir que hasta verlo acá, podríamos ver la inclinación yugular acá y ser normal. Si esto lo supera, ¿sí?, por encima, estamos hablando de que la presión venosa está aumentada, ¿sí? Por eso es importante tener en cuenta los planos que yo voy a definir, que ya hemos definido. El plano de la Tierra, paralelo a este está el eje flebostático, siempre a nivel de la aurícula derecha, y por encima de esto, hasta 10 centímetros de agua, yo puedo esperar una presión venosa, central. Es decir, si lo proyectamos en el cuello, nosotros diríamos que aparte de esto, ¿sí? A ver si lo podemos entender un poco más en esta imagen. Acá tenemos la aurícula derecha, la vena cava superior y la vena cava inferior. Hasta 10 centímetros de agua dijimos que era normal, ¿sí? Entonces, si yo lo proyecto sobre el cuello, yo tengo que ver solamente la infiltración yugular hasta ese nivel, ¿sí? A ver si, antes de hablar del pulso, quiero ver si proyecto, si les muestro otra imagen. Voy a compartirles una pantalla. Espero que esté todo bien. Fíjense cómo acá el operador el médico está midiendo, aun con un paciente de 45 grados, el nivel de lubricación yugular. ¿Cómo lo va a detener? ¿Cómo va a saber si esto está superior al límite de lo normal o no? Fíjense lo que hace. Este señor, o este médico, señala la irritación yugular, que apenas se ve por la calidad del video, pero se puede estimar más o menos ahí, y decide proyectar el plano, ¿sí? Decide proyectar el plano de Lewis sobre el cuello. Ahí mide, sobre la aurícula derecha, sobre el eje flebostático, mide hasta dónde llega la irritación yugular por encima del esternón. Lo que hace acá es suma directamente los centímetros que están por encima del plano del eje flebostático. Si él estimaba, por ejemplo, 8 centímetros de agua en el eje flebostático, o 10, como había definido anteriormente, lo que vamos a hacer es sumarle la cantidad de centímetros que encontramos actualmente. Entonces, si nosotros encontramos dos centímetros extra, le sumamos a la presión venosa que estimábamos que era de 10 centímetros. Fíjense, este es un video mío de una paciente que está sentada, es decir, no tendría que estar colapsada totalmente el eje flebostático, perdón, el pulso venoso, o la presión venosa, las venas tendrían que estar totalmente colapsadas, y acá este paciente está sentada, está totalmente ingurgitada, fíjense que se va en el cuello. No necesito medir nada acá, porque yo ya sé que la presión venosa es muy superior al valor que yo necesito como valor de corte. Lo repito para que vean, no hay colapso, no hay pulso, no hay ninguna alteración, no hay ninguna obliteración. Está siempre permanentemente. Y si ustedes pudiesen observar rápidamente, miren la cara, a ver si se puede observar la cara. Un poquito, fíjense la eritematosa de la cara, ¿sí? Después repasen fascias mitrales, que es muy característico del paciente que tiene alteraciones de la válvula mitral. Bueno, volvemos a los gráficos. ¿Y qué vamos a ver nosotros en la yugular? Nosotros vamos a ver diferentes ondas que corresponden con el funcionamiento del auricular, ¿sí?
Entonces, en este llenado auricular vaciado y colapso, nosotros vamos a tener ondas y colapsos. Las ondas van a definirse como onda B, onda A, ¿sí? Colapso I, acá en el medio colapso X, el profundo, colapso I, el pequeño, y puede aparecer una onda intermedia que es la onda C o carotídea. Todavía sin definición, o sea, sin situación definitiva en cuanto a su definición, porque hay muchos autores que discuten con respecto a qué se debe esto. Sin embargo, vamos a hablar de las ondas que sí existen. La onda B, ¿sí? La onda B corresponde al llenado auricular. Empieza a ascender a medida que se va llenando la aurícula. A medida que se va llenando la aurícula, lo que hace es superar las presiones que corresponden, empieza a llenarse la irritación yugular. Empieza a verse la irritación yugular. Aparece la irritación yugular, se abre el aurículo ventricular, por ende cae la presión venosa, ¿sí? En la segunda parte de la onda B, digamos, la parte ascendente corresponde al llenado. Una vez que se abre la apertura, hace la apertura auriculoventricular, cae la presión venosa, por ende empieza la segunda parte o el descenso de la onda B, ¿sí? Que forma parte del colapso I, acá lo nombré. Forma parte del colapso I. Lo vamos a poner acá para no olvidarlo. Este colapso I se ve interrumpido con la contracción auricular. Fíjense, se contrae la aurícula, ¿sí? Se contrae la aurícula. Eso lleva la presión hacia arriba, vuelve a aparecer un pulso, se vuelve a ingurgitar la yugular. Cuando llega arriba, cuando esta contracción auricular llega al final, se ve interrumpida por el descenso que corresponde a la contracción ventricular. ¿Por qué la contracción ventricular? Porque cuando se contrae el ventrículo, arrastra el aparato, la estructura que funciona de la aurícula, del piso de la aurícula, que es donde está ubicada la válvula auriculoventriculares, la arrastra hacia abajo, entonces cae repentinamente la presión de la presión venosa, y empieza de vuelta a llenarse la aurícula, ¿ven? De vuelta a la B, se abre la aurícula ventricular, cae la presión, ¿sí? Se contrae la aurícula. Esta onda C, ¿sí? Que está punteada acá, puede aparecer, y esto es discutido el origen que existe, como lo van a leer también en el libro, pero la teoría más correcta es que se traslada el pulso carotídeo y empujando las venas, ¿sí? Por eso puede haber las propiamente venosas que hablan del funcionamiento auricular, son la onda B, la onda A, los colapsos I y X, ¿sí? Y después esta onda C, que generalmente es predilección del, del carotídeo. Bueno, espero que haya servido un poco este funcionamiento de la aurícula, la expresión venosa y el pulso venoso, para que lo tengan bien en cuenta, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Que tengan buen día.